Pues sin más palabras, acentuar la voz y soltar los huesos para oír en primero a nuestro querido Abraham Benjo. Nacido en Tanja, catedrático de letras clásicas. A lo largo de los años, Abraham fue el sheikh de Cadeso de institutos y de Vaidaberes, el sheikh del Instituto Francés de Madrid, el sheikh regional de Vaidaberes culturales del Ministerio Francés de Cultura en Champagne-Ardenne, de Franche-Comté, de Midi-Pyrénées y de Rhône-Alpes. Abraham fue el delegado general del Ministerio Francés de Cultura para la lengua francesa y para las Leshonot de Francia. Y el sheikh general adjunto de la autonomía de Rhône-Alpes. Agüera es el sheikh de la Comisión Cultural de la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo. Ah, mi bueno, cuánto te necesitamos, Agüera, Ferasmal Abraham. Humor en la jaquetía. Tengas lo bueno y tengamos. Estas son las palabras de Abraham. Por favor, Abraham. Gracias, Alicia, gracias. Pero bueno está ya de revolver. ¿Quién soy yo para adrear sobre jaquetía y humor? Los que tenían que estar aquí en mi lugar son los descansados de Soli Levi y de Esther Aflalo, que en buen olam estén. Eso sí, que entendían y que podían castrear sobre la defensa e ilustración del humor en jaquetía. ¿Alguno de vosotros no leyó el libro de Salomón o el segundo libro de Salomón y la vida en jaquetía para que no se pierda de Soli Levi? ¿O no escuchó las casetes endiamantadas de Esther Aflalo? O a que vaya y merque los libros. Y para las casetes, que te lee por Voces de Jaquetía, el sitio lucido de Alicia, en el apartado musical. Allí encontrará algo de Mamasut y podrá aprender y gozar y mirar un oso de luz. No sabéis lo que hay. Quitáis-me de en medio y vámonos a todos a leer los libros de Sol y a escuchar los sketches de Esther. ¿No? ¿No queréis? ¿Preferís la adra vacía del mezquín de mí? Será como queráis, pero yo ya os avisé. Los hajamim en el tema del humor nunca no hablaron del humor en la jaquetía. Ellos nomás se refieren al humor judío, que klal uchlal es el humor de los ashkenazim. ¿Conocís el dicho de Stefan Zweig que decía que el humor alemán es el humor judío sin el humor? Bueno, el humor ashkenazí es un humor casi siempre trágico. Anda, se trata de reírse entre lágrimas, burlándose de uno mismo y de las caras y gezerot y guayas pretas de la historia judía. Nietzsche decía que él admiraba mucho a los judíos porque saben hacer servir su desgracia, o sea, volverla útil en vez de quejarse. O a eso es el humor ashkenazí. Y es también casi siempre un humor absurdo. O ha leído el libro de Freud, El chiste y su relación con el inconsciente. ¿Me boberías? Hay que leer un poco, esto está. O entonces lo muestro. A ver, sería humor sefardí, más fantasioso y alegre que el humor ashkenazí. No, señor. Yo creo que dentro del mundo sefardí, el humor en jaquetía, o sea, el de los judíos hispanoparlantes del norte de Marruecos, tiene sus propias características. Eso mismo decía lo bueno de Judith Cohen en un artículo que se publicó hace 20 años en la revista Studies in Socio-Musical Sciences de la Universidad de Bar-Ilan. El artículo se titula Humor and Satire in Judeo-Spanish Song. Dice, por ejemplo, the mere use of jaquetía, the more exaggerated the better, invokes nostalgia, community identification, and general hilarity. Often, it is the juxtaposition of jaquetía with incongruous songs which produces this humor. Bueno, estas son algunas de las características del humor en jaquetía que se me ocurren. Primero, es un humor popular, quiero decir, del pueblo bajo. Aquí hay una paradoja. Hoy en día, la jaquetía la tenemos muy aziza. Es objeto de estudios profundos por universitarios que se lo toman muy en serio. Basta con mirar los escritos de Lina Selem, de Alicia Siso, del profesor Jacob Bentolila y de tantos más.
Estamos salados de hablar jaquetía, a pesar de que por Negro Mazal lo que hablamos generalmente es una jaquetía quebrada. Ma no importa, nos place sentirnos los descendientes de los Megorashim y Castilla, los judíos ateados de España y afincados en el norte de Marruecos, lo más mejor del pueblo judío. Ma en los tiempos de Zemán, cuando la jaquetía aún era un idioma vivo, ¿quién lo hablaba? Los judíos de la Fuente Nueva, como los llamábamos en Tánger, o sea, los pobres, los menos leídos. Por eso nos daba un poco de shuma, de vergüenza, hablar jaquetía. Nuestros padres no querían que lo habláramos, sino para contar algún chiste. Esta es la paradoja. Hoy en día, la jaquetía es algo de mucho valor. Cuando aún estaba viva, no la valorábamos. Por eso, el humor en jaquetía es bastante vulgar, bajo, a veces grosero, ingenuo, lleno de supersticiones sobre la Ainara, etc. Segundo, es un humor de personas despreocupadas, a pesar de ser gente baja. Primero, porque vivíamos en un pequeño Gan Eden, con un clima endiamantado. ¡Ay, qué clima! En vuestras casas lo veáis en Montreal o en París o en Madrid. ¿Os acordáis del mezquín de Sol y Levi neando del invierno en Montreal? Os leeré ese famoso poema, La copla de la nieve, que se encuentra en el libro de Salomón. Aquí me pongo a cantar porque no quiero más rar. Rebbi Habib Toledano, esto está de alzar las manos. El invierno en Montreal se parece a un Gehinnam. Sin arroz ni carbón, guerra con vientos y sisión, no hay peor negro mazal que el invierno en Montreal. Blanca nieve, nieve blanca, saca el coche y se te atranca, y esperando ese autobús puede entrarte un patatús. O seguro un buen butabá, está firmado y ya contaba. No hay peor negro mazal que el invierno en Montreal. El hielo es muy traicionero y te fencereas del trasero con el menor resbalón, que en la calle no hay colchón. No hay peor negro mazal que el invierno en Montreal. No hay peor negro mazal que el invierno en Montreal. Eso de primero, el clima. De segundo, porque vivíamos la mayor parte del tiempo en paz con nuestros vecinos moros. Esto no era Polonia ni Rusia, Hasbe Shalom, no hayan mal. En la zona internacional de Tánger, varios de los muestros eran acomodados, por no decir ashirim, y ayudaban mucho a los aniyim, a los que verdaderamente hablaban jaquetía. Tengáis de bueno lo de obras benéficas y de tzedakah que teníamos en Tánger. Que si Malvish Arumim, que si Tzedakah Baseter, que si l'œuvre de nourriture et d'habillement. Por eso desarrollamos un humor alegre, ingenuo, desenfadado, no un humor de venganza. Bueno, también es verdad que nos encantaba burlarnos los unos de los otros. Mejilá. Pero siempre con mucha ternura, ya lo dijo Alicia. El Tanjawi, aunque muy presumido, es Hanin, como lo demuestran los innumerables apodos que circulaban. Cada judío de Tánger tenía su apodo. Bueno, pero no lo conocía, claro. A él se conocían los apodos de los demás. Y la verdad, la mayoría de esos apodos, aunque burlones, eran cariñosos. Tercero, Tánger, para hablar de lo que mejor conozco, era una ciudad muy extraña, una ayuba. ¿De verdad os lo digo? Hoy se diría una ciudad universalista, cosmopolita, era un microcosmos del Olam entero, una velada de lenguas y de culturas en unos cuantos kilómetros cuadrados. Escuchábamos a las gentes castreando y haciendo mlagas a según las hadas de cada uno. Unos a según el humor british, otros a según el humor español andaluz, a otros les gustaba el humor árabe de los Reblis, y a otros el humor francés. Y, Audeo, los tanjawis éramos todos muy pretenciosos. Cada familia se consideraba como lo mejor de lo mejor. Mi tía abuela decía, los mejos somos primos del Dios. Y cuando le presenté a mi novia de Casablanca, forastera, le dijo, para que fitneara, de su mazar endiamantado, pañales de Holanda que te pusieron. Y por eso nuestro humor era poliglotá, multicultural, pero no se caracterizaba por su anaba, por su modestia. Cuarto, otra característica del humor en Jaquetía es que nos gustaba meternos con la religión. Bueno, no con la religión, más bien con los religiosos.
cuando se ponían pesados y que basleaban. Los tanjawis, los tetaunis y demás jaquetiófonos de arcilla, shefshau en aularache, guardábamos el Shabbat y las Pascuas, íbamos mucho a Snoga. Pero las exageraciones del Abu y la Basla no había quien los quemeara. Un ejemplo que a mí me hace mucha gracia es esta canción que cantábamos en Pesa para criticar a los que ganaban demasiado dinero con los productos Kasher la Pesa. Se cantaba con el tono de un famoso piyut de Pesa. Decía, beba Pepsi Cola, que es Kasher la Pesa, dio el certificado. El Hajam Rabbi Mesas y la Coca-Cola no tuvo zehut, porque Coca-Cola no nos dio el flux. Ayer de Holanda vinieron quesitos, valen 20 duros por llevar sellito. Y seguía, pero ya no me acuerdo de más. La memoria mía es un buraco preto. Pero bueno, así tenéis una idea. Quinto, otra característica bastante común es que el humor jaquetiesco no se enfea de las alusiones eróticas ni de cierta vulgaridad. Los ejemplos de Azifut abundan. Luego, Oro nos cantará el famoso Paipero, que el título es probablemente una corrupción de Fray Pedro. Hay muchas otras canciones. A ver, lean el artículo de Judith Cohen que os mencioné al principio. A mí me gusta Pescado Frito, que me parece que es la canción la más atrevida de este repertorio. Ya la oímos antes, pero aquí la tenéis en otra versión, que es la versión de Paco Díez. ¿Se oye bien? ¿no? Ah, No, No se oye. no no, se oye. Abraham, no se siente, ¿no? Bueno, entonces lo quitaré porque de todos modos eh, iba ya un poco corto de tiempo. Y ya la oímos antes en otra versión. Entonces, como no sé si hay criaturas escuchando, no me extenderé sobre lo que pueda ser la sartén de Mazaltov, o su forno, o su fedán. Algunos de ustedes lo habrán entendido, y los demás que espabilen. ¿Esto está? Y para la grosería, ¿conocís el chiste de Isaac, que fue a llevar al banco una velada de billetes? El banco estaba cerrado. ¿A qué hará el judío? Se asentó en la calle esperando que abriera el banco y apretando su dinero con todas sus fuerzas contra el pecho, espantado que le roben. A esto que pasa Jacob y le dice, Isaac, Isaac, tienes la pretina abierta. Se sobresalta Isaac y dice, ¡oh, por mí! ¡Me llevaron un huevo! Ese es el humor un poco grosero que nos gustaba a los jaquetiófonos. Y como el reloj del reloj va muy deprisa y se me agota el tiempo, terminaré con dos anécdotas que me parecen muy representativas. Me las contó mi padre, Moshe Ben Joseph, no libraja, y él las presentaba como auténticas. Dice la primera que estaban cinco judíos entullados en el balneario de los hoteles asociados, que era el lugar de Maalá, de la playa de Tánger. Cuatro ashirim, ricos. Y otro, yo lo recuerdo muy bien, por lo menos lo nombraba mi padre y le conocía muy bien. Buena persona, pero no tenía dónde caerse muerto. Piden algo de picar y el melog del camarero se equivoca y en vez de traer cinco raciones, no trae más que cuatro. Entonces una señora, no diré su nombre, alguno de vosotros seguro que la conocía, se vuelve con toda naturalidad hacia el Ani, el pobre, y le dice, señor Mosé, se olvidaron de usted. Y por fin la última anécdota es la historia de Aarón Azor, que quería sacar dinero de Tánger, eso era el deporte nacional, sacar dinero de Tánger, para eso se lo entregaba
a uno que de eso vivía, de sacar dinero de Marruecos de contrabando. O al día siguiente se vuelven a encontrar y el contrabandista le dice, perdóneme usted, señora Sor, lo siento en el alma, pero en el barco miré a unos policías que venían hacia mí con cara de pocos amigos. Y yo la verdad me acodrí de mi mujer y de mis hijos y de mis hijas y los chateí todo por la borda. Y del otro al Meloc, y del caído del Mazdal de Aaron Astor no te acordates. O a eso vos diré. Y con eso me callo que ya os volví el meollo. ¡Wow! Feresmal Abraham, qué show. Muchas gracias por este paseo que nos llevates. Sabes, hablando, una demanda tengo. Hablates del humor ashkenaz, del humor sefardí, esto, lo otro. Me interesa. ¿Habían diferencias en el humor de una ciudad a otra de nuestra comunidad? Cortito hablo, Sí, ¿sí? no sabría decírtelo. Sí, habían prejuicios, eso es obvio. Los tanjawis no deseaban a los tetaunis no tenían mucha confianza con los tanjawis, los del Arache o el Arzila, eso ya no cuenta, no existe. ¿Ves? Eran prejuicios. Entonces, que Bueno, esos prejuicios se tradujesen en el humor de uno y de otro, seguro, pero en fin. Lo más visos somos los de Tánger, ya es sabido. Lo demás, ah, bueno, los prejuicios son muy característicos a todos los sí, judíos y sí, todos sí, nosotros contra los forasteros, que sí, yo soy media, ¿eh? sí, sí. Tranquilos. Bueno, ahora seguiremos. Muchas gracias, Abraham. Gracias a Eh, ti.